solución porque el gobierno ha venido tomando decisiones y ha venido imponiéndolas sobre esos compatriotas. Un segundo caso que quiero mencionar es el caso de Marmato Caldas. Este es un caso bien distinto, pero que también clama al cielo, señor ministro. ¿Cuál es la historia? Marmato es una comunidad hoy donde hay gente de ascendencia blanca, llamémoslo así, indígena y negra. Es una comunidad multiétnica, digamos así. En Marmato se extrae oro desde los tiempos anteriores a la llegada de los españoles y lo que hoy llamamos Marmato funciona allí como un establecimiento minero desde hace 470 años. O sea, allí hay todo un fenómeno cultural. El municipio además alguna vez fue declarado por el Comité Técnico de Monumentos Nacionales como Patrimonio de la Nación, etc. Y funciona allí pues un casco urbano, ¿no? Con iglesia, colegios, alcaldía, etcétera, en una configuración urbana curiosa, pero digamos que ese es Marmato, ¿sí? Ese es Marmato con varios miles de habitantes, etcétera. Desde 1954 se estableció que la parte alta del Cerro del Burro, donde queda Marmato, era para pequeña minería y la parte baja era para gran minería. Esa fue una decisión tomada en el año de 1954. Desde hace unos años se aparecieron por allí unas transnacionales, particularmente la Columbia Goldfield, también canadiense. Aquí nos están apareciendo ministros los canadienses con malos comportamientos por todas partes en estos asuntos de la minería, ¿no? Y deciden empezar a comprar las minas de los pequeños mineros. Y van comprando minas, y mina que compra, mina que cierran. Y terminan comprando mucho más de 100 derechos, que los compran en medio de unos discursos alarmistas y de meterle miedo a la gente, y terminan comprando a precios bajos. Y además de que van cerrando minas, van cerrando los molinos, unos molinos californianos que había ahí, donde se molía el mineral. O sea que los mineros que no venden también se van quedando ministros sin dónde moler su mineral. Yo aquí hago el primer gran reclamo. ¿Cómo se le puede? Ese es un pueblo donde todo el mundo vive de la minería. Es decir, la actividad agropecuaria de ese municipio es escasísima. Entonces, la primera cosa que uno se pregunta es esto: ¿cómo se le permite a un inversionista extranjero llegar a un municipio, comprar las únicas fuentes de trabajo y cerrarlas? Con el cuento de que es que más adelante esos mineros extranjeros van a poner allí una explotación a cielo abierto. Y mientras la explotación aparece y el cierre de las minas, ¿de qué vive el municipio? Pero no solo eso, sino cuando la crisis del 2008, entonces esa Columbia Goldfield coge y cierra las labores de exploración que tenía, se vuela debiéndole plata a todo el mundo, y eso quedó tirado, ministro. Quedó tirado. Hoy ha aparecido otra empresa, la Medoro Resources, que es la misma que se quedó con lo de Frontino, de lo que acabo de mencionar, y algunas labores de exploración hay allí, pero allí hay una crisis social de proporciones inmensas. Yo repito mi reflexión: ¿sería posible que alguien llegara, yo no sé, al municipio de Saldaña, en el Tolima, que es arrocero, y comprara todas las fincas arroceras y clausurara la producción de arroz del municipio porque se le dio la gana? O porque el negocio no le funciona, por lo que quiero decir, las fuentes de empleo no se supone que tienen que ser una cosa que debe respetarse en condiciones como estas. Yo podría llegar a Bogotá y comprar el Transmilenio y cerrar el sistema de transporte porque es mío. Bueno, eso fue lo que se hizo en Marmato. Eso fue lo que se hizo en Marmato. ¿Quién protege a los marmateños? Ahora, uno de los líos que hay en Marmato es que el manejo minero de Caldas lo tiene la gobernación de Caldas, y lo tiene de la peor manera. Esa era una cosa que se debería revisar, porque lo que allí está sucediendo es inaudito. Pero además hay un problema que es muy grave, ministro, que ha generado gran zozobra en Marmato. Estos inversionistas extranjeros, los anteriores y los nuevos, quieren tumbar el casco urbano de Marmato, porque es un proyecto de gran minería. Y dicen ellos que debajo de la iglesia y de la alcaldía y de las casas de la gente hay oro, y entonces que hay es que tumbar el pueblo. Y andan presionando a la gobernación de Caldas para que construya unas casitas en unas condiciones ambientales muy malas, para poder desterrar a los viejos marmateños de su municipio. Y como si fuera poco, estas transnacionales, la anterior sobre todo, dice que es que el gobierno les va a pagar el traslado. Entonces aquí aparece otra discusión, porque entonces se levantan el cuento de que es que el pueblo se va a caer. Entonces no se ha caído en 470 años, y ahora sí le dio al gobierno nacional por preocuparse de que pobrecitos los de Marmato, que de pronto el pueblo se les cae encima. Todo finalmente, por supuesto, para ir amarrando los perros, como se dice,
para que el día en que tumben el municipio para abrirle camino a la gran minería de cielo abierto, no solo suceda esa desproporción, sino que sea el gobierno nacional el que tenga que pagar el traslado. Como usted se ve como usted ve, ministro, en esto, soy supremamente sucinto, pues este es un caso realmente monstruoso, porque además, ¿qué terminó sucediendo? Que la gente en su desesperación, mucha gente, terminó ocupando esas minas que se cerraron. Ya ha aparecido inclusive un nuevo nombre, se llaman los guacheros. Les dicen así en Marmato, los guacheros, que es gente que se mete a hacer explotaciones en condiciones técnicas tremendamente malas, no les venden los explosivos que necesitan, están haciéndose explosivos artesanales, me informan, heridos, gente mutilada en proporciones grandes. O sea, hay una especie de caos económico y social en Marmato por cuenta de que unas transnacionales han hecho en ese municipio, ministro, lo que se les ha dado la gana. Y están preparando, digamos, ya el puntillazo, que es tumbar el propio casco urbano del municipio. ¿Y sabe cuánto va a ser la regalía que van a pagar esas transnacionales allí? Por lo menos en la parte de la pequeña minería que han comprado, de menos del 1%, porque van a gozar de unos descuentos que eran para pequeña minería, o sea, ni siquiera el 3.2 propio de la minería del oro, 4 menos, 80% sobre el 4%, sino menos del 1, el 0.96. Entonces uno se pregunta, bueno, y además de todo este desastre que nos dejan estas compañías, ¿qué otra cosa nos están dejando? Hay otro caso que debiera tener conmocionado al país, y no lo tiene, colombianos, que es el caso de otro negocio de otra transnacional canadiense en el páramo de Santurbán, en la parte alta de Bucaramanga, que es nada menos la zona de donde se saca el agua de Bucaramanga. ¿Y de qué? Y de Cúcuta. Bueno, estas son palabras mayores. Bueno, esa transnacional se empeña en montar un proyecto de minería de cielo abierto, ministro. De cielo abierto, con el impacto que eso significa. Ahí. Bueno, y se está en el litigio y se está en el alegato, y podría suceder que el día de mañana la transnacional imponga sus puntos de vista en el Ministerio de Ambiente y se monte un proyecto minero de esas proporciones en tierras de páramo, repito, de donde toman las aguas Bucaramanga y Cúcuta. O sea, estamos hablando de unas desproporciones perfectamente escandalosas, ¿no? Es decir, el área de intervención está entre los 2.600 y los 3.450, que son, en las condiciones de la cordillera oriental, lo ha certificado el Instituto Humboldt, condiciones de páramo. Y de acuerdo con las leyes colombianas no se puede hacer esa explotación ahí, y mucho menos de cielo abierto. Yo aquí quiero llamar la atención, aprovechando este caso de Bucaramanga, para detenerme un poco. Bueno, el agua, sí, yo digo Bucaramanga, pero realmente me precisa aquí el senador Durán, que es pues de ahí de la región, que es el área metropolitana, o sea, las poblaciones que hacen área metropolitana con Bucaramanga. 1.800.000 personas, me están precisando aquí las cifras. Bueno, o sea que estamos hablando de palabras mayores. Y claro, toda la leguleyada de las transnacionales, todas las presiones, todos los poderes moviéndose, y lo cierto es que ese riesgo está allí. Y entonces quiero detenerme sobre un par de informes que ha presentado en los últimos días en el periódico El Tiempo el exministro Manuel Rodríguez sobre este lío de la minería, que es finalmente el gran debate. Él cuenta cómo ya en la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprobó una proposición prohibiendo el uso del cianuro en la explotación minera en la Unión Europea. Lo que pasa es que los comisionados, que son como el gobierno, digamos, por cosas de la manera como resuelven allá, digamos, no ponen en práctica la decisión del Parlamento. Pero llama la atención, la prohibición ya es un hecho legal en Alemania y en la República Checa y en Hungría, señor ministro. O sea, aquí estamos entonces hablando de cosas que en el mundo entero se están discutiendo como problemas graves. Dice el informe del exministro Manuel Rodríguez que son muchas las motivaciones que hay en contra de la aplicación del cianuro. Señala alta toxicidad con un impacto que puede ser catastrófico. Bueno, el cianuro tiene fama de ser un veneno de los más poderosos. 30 accidentes de la mayor gravedad en el mundo en los últimos 25 años, porque estas mineras llegan y dicen, no, es que todo está bajo control, aquí todo lo hacemos muy bien, aquí no pasa nada, pero resulta que pasan cosas.
señala este informe que estoy citando 30 accidentes de la mayor gravedad en el mundo en los últimos 25 años. Y después de que pase el accidente, sucede como esos perros que se comen el niño, ¿no? Que el dueño del perro dice, no, pero es que es el primero que se come, ¿cierto? Y se supone que no se lo iba a comer. Lo mismo pasa con estos accidentes y estos problemas de estas transnacionales y por supuesto no responde. Contaminación de las aguas hidrográficas y de las aguas subterráneas. Y no hay cómo controlar a esas mineras. La verdad es que ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni aquí hay cómo ponerle el cascabel a esos gatos y ponerlas bajo control para que actúen como deba ser. Y dice Manuel Rodríguez que estos asuntos son especialmente graves en tierras del trópico y en tierras de montaña, ministro. Mira, que hay que mirar este asunto del cielo abierto, que por supuesto no es lo mismo en tierras planas y en un desierto en un momento dado que en tierras de cordillera, en páramos y abasteciendo acueductos como el de Bucaramanga y Cúcuta. Y menciona también el mismo exministro, el doctor Rodríguez, una especie de clamor que ha aparecido en Estados Unidos, firmado pues por científicos importantes, que están hablando de hacer una moratoria en la explotación minera de gran minería a cielo abierto y en montaña. Sí, porque aquí hay un fenómeno nuevo que tiene que ser estudiado. ¿De qué impactos estamos hablando? Es bueno decirle a los colombianos que de pronto nos escuchan y no saben, la minería la minería de socavón es una minería donde se hace un hueco y se entra y se extrae, digamos, un poco como con pinzas el mineral. La minería de cielo abierto consiste en destapar todo el yacimiento, mover millones de toneladas de roca para, en unos procesos industriales complejos, terminar extrayendo el mineral. Pero digamos que el impacto ambiental de la minería de cielo abierto es absolutamente descomunal. Si uno no lo viera, pensaría que eso no es cierto. Es decir, cuando a uno le cuentan inicialmente el cuento, pareciera que eso no puede ser así, pero bueno, así es. Y los daños que se están haciendo son inmensos. Mencionemos otro caso, la Colosa en el Tolima, minería del oro en la zona de Cajamarca, amenaza un nudo de aguas fundamental para la agricultura del departamento del Tolima y el día de mañana para el acueducto de la propia capital de Ibagué. Acaban de sancionar a la Anglo-Gol Ashanti por haber violado las normas ambientales en lo que tienen que ver con haber excluido la zona, que está en una zona protegida, haberla excluido para poder hacer la exploración. Esto lo venía pidiendo la Procuraduría del Tolima desde hacía rato y Cortolima desde hacía rato. Y termina el ministerio dándoles la razón, pero les dan la razón y lo sancionan, pero al mismo tiempo les están permitiendo que avancen con las cosas en todos estos temas que se vienen ventilando. Y hay un asunto que denunció el senador Mauricio Jaramillo, tolimense, ministro, aquí en la plenaria del Senado, con documentos de la propia Anglo-Gol Ashanti en la mano. Entre los gastos de esa compañía en el 2008 aparecen, reseñados por ellos, 330.000 millones de pesos en gobernabilidad. 330.000 millones de pesos en gobernabilidad. Mauricio Jaramillo, que fue de esta comisión, se preguntaba, yo también me pregunto, bueno, ¿qué diablos quiere decir gobernabilidad? 330.000 millones. Piensa mal y acertará si de pronto se puede saber de qué se trata. Yo vuelvo y le invito a la Anglo-Gol Ashanti a que le explique a Colombia qué quiere decir 330.000 millones de pesos en gobernabilidad, porque es sabido que estas transnacionales se mueven muy duro en las regiones, ganando, digamos, el respaldo ciudadano mediante prácticas que a mí me parecen absolutamente indeseables. ¿Sí? Porque tienen que ver es con llegar a repartir plata para cuadrar medios de comunicación, para acomodar cosas en beneficio de sus puntos de vista en estas discusiones. Hay otro caso que quiero mencionar.